Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estudiar un tema que todos conocemos. ¿Todos saben quién es Esaú, hermanos? A ver, de mi lado izquierdo, hermanos, díganme una cosa que sepan de Esaú. Hermano Esteban, ¿nos puede ayudar con...? Que era velludo. Era velludo, exactamente. Solamente vamos a decir una cosa, una sola cosa. Era hijo de Jacob. Ahí sí ya empezamos mal. No era hijo de Jacob. Pase el micrófono a la hermana que sigue. ¿De quién era? No digan. A ver, hermanos, no digan. Se trata de que no digan. Adelante, hermana José. Era el... Es ¿No? el que vendió al que le vendieron su primogenitura. ¿A él le vendieron? Ok, Digo, a ver, pase vendió, entonces el que micrófono vendió. a nuestro hermano Gerardo. Ahora sí los agarré en la curva, ¿verdad, hermanos? Sí, híjole, sí, se ve que... Adelante, hermano Gerardo. Es el primogénito de Isaac. Es el primogénito de Isaac, exactamente. Hermana Nadia. Era cazador. Era cazador, exactamente. A ver, pase el micrófono de mi lado derecho, hermanos. Hermano Sebastián. Se están acabando cada vez las características, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿qué creen, hermanos? Hay mucho de qué hablar, ¿no? A ver, pase el micrófono a otro hermano. Fue llamado Edom, que quiere decir rojo. Exactamente, fue llamado Edom, que significa rojo. Hermano Benjamín. También fue un hombre, tuvo mucho economía. Tenía mucho económicamente, ¿no? Sí. Hermana Abby. ¿No? Hermana Dulce. También lo bendijo Isaac. ¿Luego qué? Isaac ¿Lo vendió Isaac? bendijo. Lo bendijo Isaac. Bueno, si es que a eso se le puede llamar bendición, ¿verdad, hermana Dulce? Menospreció su primogenitura. Ese ya lo dijeron, ¿no? A ver, pase el micrófono a otro hermano. Era impulsivo y a la vez generoso. Era impulsivo y a la vez generoso. Bueno, se puede decir que sí. Hermano Emilio. ¿No? Hermana... ¿No? Ok, bueno. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a estudiar hoy este personaje, Esaú. Ya casi dijeron todo, pero hay cosas que pues, obviamente omitimos, ¿sí? Poco sabemos y poco hemos hablado de su descendencia, ¿estamos de acuerdo? No sabemos cuántos hijos tuvo, no sabemos con quiénes se casó, etcétera. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ver primero 5 aspectos principales y aparecen ahí en su pantalla. Sí, estos 5 aspectos es 1, su vida personal; 2, las decisiones que él toma; 3, los conflictos familiares que él enfrenta; 4, el establecimiento, es decir, su descendencia; y número 5, reconciliación y su legado. Entonces, en esos 5 aspectos vamos a desarrollar la exposición de esta noche. Y vamos a empezar con el primero, hermanos. Y vamos a hablar de su vida personal. Nada más que aquí hay un detalle. No sé por qué no se cargó la presentación buena. Vamos a ver si la que le mandamos a nuestro hermano Adán, si es la buena. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 24.
Génesis capítulo 25, versículo 24. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjense que hablar de un personaje que conocemos muy poco, ¿qué creen, hermanos? Nos obliga a estudiar a sacarle la mayor parte de la información posible. ¿Están de acuerdo? Génesis capítulo 25, versículo 24. Creo que la que le mandamos a nuestro hermano Adam sí es la buena. Se está cargando, hermanos. Y vamos a ver su nacimiento. Génesis capítulo 25, desde el versículo 24 en adelante. Y como se cumplieron sus días para parir, en este caso de Rebeca, he aquí mellizos en su vientre. Aquí en nuestras Sagradas Escrituras utilizamos una palabra poco usual. ¿Estamos de acuerdo? En nuestra cultura casi no utilizamos esa. ¿Qué palabra utilizamos, hermanos? ¿Utilizamos qué? Gemelos. Gemelos cuando vienen en la misma placenta o cuando cada quien trae su propia placenta se les llama ¿cómo? Como cuates, ¿verdad? Bien, dice que él, entonces Esaú va a nacer con otro de sus hermanos, versículo número 25. Y salió el primero rubio y todo él velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Qué significa Esaú, hermanos? Velloso, ¿sí? Versículo número 26. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los parió. ¿Se acuerdan que la semana pasada hacíamos una pregunta? ¿Sí se acuerdan? Y preguntábamos si Abraham habrá conocido a sus... ya, encontré el error. Gracias, hermano. Perdón, hermanos. Hacíamos la pregunta de que si Abraham conoció a la descendencia de Isaac, ¿sí? Y ahora... bueno, antes, hermanos, antes. El objetivo es valorar lo espiritual sobre lo temporal, aprendiendo del desprecio de Esaú. Sí funciona mucho hacer una diapositiva, hermanos, para que llevemos un orden. Y bueno, decíamos el punto número 1, su nacimiento, y el punto número 2, su ocupación. Decíamos que entonces, ¿qué edad tiene Isaac cuando nacen sus hijos, hermanos? ¿Qué edad tiene Isaac cuando nacen sus hijos? 60 años, ok. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? 100 años. Ahora, ¿a qué edad murió Abraham, hermanos? 175. Imagínense una línea de tiempo de aquí hasta acá. De eso no quise hacerles línea de tiempo porque nos íbamos a llevar más tiempo. 175 es desde aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagínense que los últimos 75 años convivieron Abraham y ¿quién? E Isaac. ¿Estamos de acuerdo? Convivieron 75 años. ¿Sí? Ahora, pero sus hijos de Isaac nacen ¿a qué edad, hermanos? A los 60 años. Entonces, ¿qué edad tenían los gemelos cuando fallece Abraham? 15. ¿Estamos de acuerdo? Eran de 15 años. ¿Quiénes? Esaú y ¿quién? Y Jacob, cuando muere ¿quién? Cuando muere Abraham. Entonces aquí la pregunta es, ¿se conocieron? Podríamos inferir que sí se conocieron, hermanos. Ahora, muchas veces decimos, no, es que no se conocieron porque la tierra era estaba muy grande, etcétera. Pero así como a Abraham le llega la noticia de que en el capítulo 22, en el versículo número 20, vemos que Abraham recibe una noticia de que su hermano Nacor va a tener descendencia, ¿sí? Y así como ocurre ese evento, que creen, hermanos, así pudo haber sucedido
que se conocieran estas personas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, son como pequeños flashazos de que una familia no está distante de la otra, ¿estamos de acuerdo? Y en el caso de Esaú, pues él pudo haber conocido, en este caso, ¿a quién creen? A su abuelo. ¿Ustedes han conocido a su abuelo? ¿Todos los de aquí conocieron a su abuelo? Yo no conocía a ninguno de mis dos abuelos, hermanos. Ni a mi abuelo paterno ni a mi abuelo materno. Pero Dios me dio la bendición, yo digo la grande bendición, de haber conocido a mi bisabuelo. Es decir, al papá de mi abuelita. Sí, ya estaba una persona muy grande, muy canoso, muy fuerte. Canoso así como lloviznando, ¿sí? Y no tenía un pelo negro, hermanos, él en toda su cabeza. Todos sus cabellos eran blancos, ¿sí? Entonces vemos que cuando nacen estas personas, todavía está vivo Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que hay que identificar en dónde viven, hermanos, ¿sí? Bien, otra cosa que vamos a aprender es Génesis capítulo 25, versículo 27, y dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces, su ocupación, ¿a qué se dedicaba él, hermanos? Dice que era, ¿qué? Cazador. Dice que desarrolló pues una personalidad, como lo decía nuestra hermana Lucy, era muy impulsivo, ¿sí? Esta persona. El punto número, aquí, en esta imagen, traté de representar que cada uno de los papás tiene a un hijo predilecto, ¿estamos de acuerdo? Y que es lo que explica la palabra de nuestro Dios. ¿Qué vamos a hablar del punto número 2? De las decisiones que marcaron la vida de Esaú, ¿sí? Y aquí sí nos vamos a adentrar por qué lo hace, hermanos, ¿sí? La palabra que mencionaba nuestra hermana Lucy era que era muy impulsivo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tomaba decisiones, ¿qué? Muy a la ligera, ¿sí? No se centraba en realmente la necesidad que presentaba. En este caso, Esaú, en el capítulo número 25 del libro de Génesis, ¿sí? Una de sus decisiones importantes es que vende su primogenitura, y la otra es que se casa con mujeres hititas. Ahorita vamos a hablar de ello. Génesis 25, desde el versículo 29, dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: ruégote que me des a comer de ese bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjense el pensamiento que tenía Esaú. Hoy en nuestros días, ¿valdrá mucho la primogenitura, hermanos? Casi no, ¿estamos de acuerdo? Pero en aquel tiempo, sí, no solamente lo que dice las Sagradas Escrituras, se han encontrado manuscritos donde relatan de que era muy importante la primogenitura. Tan es así de que, aparte de Esaú, hay otras personas que también vendieron su primogenitura, escritos obviamente ya muy antiguos, donde dice que una persona la vendió por unas cabras, hermanos. Es decir, la cambió, pero esta persona, aparte de cambiarla por unas cabras, lo hace delante de sus dos papás. Le está diciendo: ok, te voy a cambiar la primogenitura, pero me vas a dar esas cabras, más bien te voy a dar las cabras, pero tienen que estar mis dos papás presentes. ¿Por qué, hermanos? Para que quedara constancia, no así como lo que sucedió con Isaac y Rebeca. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso Rebeca va a favorecer a uno de sus hijos, ¿no? Es una decisión arrebatada, ¿sí? Si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque él está tratando de deshacerse, ¿sí? ¿Y por qué quise hacer mención de que tuvo que haber conocido a Abraham? Jacob y Esaú, ¿por qué quise hacer mención? Porque muy probablemente entre ellos, ¿sí? ¿Qué podían platicar entre gemelos, hermanos? Ay, ¿tú crees que sí al abuelo le habrá hablado Dios?
¿Qué otro tipo de pláticas podrían haber tenido entre ellos? Ay, ¿a poco sí se le habrá parecido Dios y le dijo que dejara a la raza allá en Aram? Como ese tipo de pláticas, ¿no? Y entonces Esaú, él sabía que él era el heredero ¿a qué, hermanos? A la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿sí? Porque le había dicho, yo voy a hacer de ti, ¿qué? Una nación grande. Entonces, al despreciar la primogenitura, Esaú o Edom está despreciando ¿qué, hermanos? Que él puede ser el portavoz ¿de qué? De esa promesa que se le había dado a Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Con el paso del tiempo, bueno, se va haciendo más grande. Él llega a decir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y ojo aquí, en el versículo 33 ocurre algo muy importante. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Aquí, si se dan cuenta, existe un juramento de por medio. ¿Estamos de acuerdo aquí? Que la primogenitura a partir de ese día le correspondía ¿a quién, hermanos? A Jacob. Ya no le correspondía a Esaú, ¿sí? Bien, ¿por qué se casó con otras mujeres que no eran como que de la línea, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 26, versículo 34 al versículo 35. Génesis capítulo 26, versículo 34 y versículo 35, dice así: y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Si se dan cuenta, aquí él va a continuar con algo que en las Sagradas Escrituras se llama poligamia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenía varias mujeres, exactamente. Isaac, ¿cuántas mujeres tenía, hermanos? Solamente tenía una, y se llamaba ¿cómo? Rebeca. Y cuando Isaac tiene el problema con Rebeca de que Rebeca no puede tener hijos, ¿qué hace Isaac, hermanos? Él la encomienda a Dios. Vean, nos vamos a regresar en Génesis capítulo 25, en el versículo número 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptólo Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, Isaac se parece en algo a Esaú. ¿En qué se parecen, hermanos? Que ambos toman mujer ¿a qué edad? A los 40 años. Bueno, ya en este tiempo 40 años es que ya se te fue el tren casi, ¿no? Bueno, pues en aquellos tiempos no, hermanos. Así que los que tienen menos de 40 años, no se preocupen, pueden seguir el ejemplo de Isaac. Sigamos leyendo, hermanos. ¿Por qué se llaman mujeres hititas estas personas? Porque son descendientes de los heteos, ¿sí? En el versículo 34, ahí aparece de quién son hijas estas mujeres con las que se casó Esaú. Punto número 3, los conflictos familiares. Y aquí se pone interesante la situación, hermanos. El primer punto es que, ¿qué, hermanos? Que pierde, ¿qué? La bendición. ¿Por qué pierde la bendición, Isaí? Génesis capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 27, versículo 1. ¿Están allí, hermanos? Dice así: y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo, el mayor, y díjole: mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme caza, y hazme un guisado como yo gusto, y tráemelo, y comeré para que te bendiga mi alma antes que, ¿qué, hermanos? Antes que muera. Allí Isaac, ¿qué está haciendo, hermanos? Le está pidiendo al que él considera es su hijo el mayor, que, ¿qué, hermanos?
le está pidiendo que él quiere darle la bendición. Lo que Isaac no sabe es que, ¿qué, hermanos? Que él ya no era el primogénito, ¿sí? Eso no lo sabe Isaac. Pero quien sí lo sabe, ¿quién cree que es, hermanos? Pues es Rebeca, ¿sí? Y el versículo número 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y fuese Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga de delante de Jehová antes que yo muera. Y el resto de la historia, ustedes se lo saben. Se va Jacob. Bueno, pero Jacob tiene un problema con respecto a su hermano Esaú. Jacob, ¿cómo es, hermanos? Es lampiño, ¿sí? ¿Y su hermano cómo es? Pues es velludo. Entonces Jacob empieza a decir: a ver, mamá, no se puede porque mi hermano es un, perdón por la expresión, es un velludo en toda la extensión de la palabra. Y yo, ¿cómo le voy a hacer cuando me toque mi papá? Pues dice, ¿qué dijo Rebeca, hermanos? Tranquila, lo tengo todo resuelto. Te vas a hacer esto, pero cuando me huela, no te preocupes, lo tengo todo calculado. Vas a hacer esto. ¿Y qué hizo Rebeca, hermanos? Pues disfrazó. Y cuando llega Jacob con el guisado a donde estaba su padre, le dice: pues sí te creo que seas Jacob, perdón, que seas Esaú, pero es la voz ¿de quién? De Jacob. A ver, acércate. Y entonces lo huele, pero como llevaba la ropa, ¿sí saben qué significa Jacob, hermanos? Suplantador, exactamente. Bueno, pues los nombres estaban muy relacionados con ¿qué? Con su historia, hermanos, con su historia. No nada más era rojo porque sí. No era Esaú porque sí. No. Tenía la historia y así se le quedaba ese nombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó después, hermanos? De que pierde él la bendición. Génesis capítulo 27, versículo número 35. Bueno, vamos a leer desde el versículo 31. E hizo él desde el 30, perdón, hermanos. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa. E hizo él también guisados y trajo a su padre y díjole: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que cogió casa y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: ¿vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición? Y él le respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Alzóse con mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, ¿y qué, hermanos? Y lloró. Esta historia, nosotros la leemos aquí, pero cuando nosotros nos imaginamos, nos metemos en el personaje de Esaú, de que en algún momento dijo: ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? No. Aquí sí, él sí quiere hacer uso de la primogenitura. Nada más que ¿qué? Hubiera sido leal desde un principio. ¿Y qué creen, hermanos? Pues otra historia se contara, ¿estamos de acuerdo? No podría él compartir
toda esa bendición que se derrama sobre Jacob. Después que ya pierde la bendición, hermanos, ¿qué hace? Aborrece a su hermano. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob mi hermano. ¿Qué quiere hacer, hermanos? Pues quiere matarlo, ¿verdad? El punto número 4 nos habla de su establecimiento como nación. Después de que se separan ellos, ocurre algo y empieza a crecer Esaú, ¿sí? Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 36. Y decíamos al inicio de la predicación, hermanos, que poco hemos hablado de este hombre, ¿sí? De su descendencia, quiénes fueron sus hijos, quién es los nombres de sus esposas, con quién tuvo hijos, dónde vivió exactamente. Y son de las cosas que vamos a aprender en esta noche. Y fíjense que, por ejemplo, de su descendencia está en el capítulo 36. Nos llevamos aproximadamente 40 minutos si explicamos todos y cada uno de los nombres que aparecen aquí. Y yo cuando lo leía, muchas veces lo tuve que leer, hermanos, yo me preguntaba, y eso fue hace mucho tiempo, y me preguntaba y decía, ¿por qué Dios dejó plasmado aquí esta parte de la vida de Esaú? ¿Por qué se menciona bastante detalle en cada uno de los descendientes de Jacob, de Esaú, perdón? Y si ustedes lo ven ahí, vamos a leer Génesis capítulo 36. Les pido de favor que se enfoquen en las primeras líneas. Estas son sus mujeres, hermanos. Bueno, son unas de sus mujeres, no son todas. Génesis capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Edom tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Ojo, sus hijas son ¿qué, hermanos? Cananeas, ¿sí? Es la misma línea que las mujeres, que la mujer que tomó que tomó Isaac y que tomó Jacob. No, hermanos, es una línea totalmente distinta, ¿estamos de acuerdo? Tampoco es la misma línea que tomó de esposa Ismael, ¿estamos de acuerdo? Génesis 36:2 dice así: Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Olibama, hija de Ana, hija de Sibeón el Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Aquí ya se empieza como que a juntar la situación. Bueno, primero allá habíamos leído que tiene 2 mujeres. ¿Y aquí cuántas se mencionan, hermanos? 3, ok. ¿Por qué en un lugar se mencionan unas y en otro lugar se mencionan otras? Hay una explicación. Dice el versículo número 4. Y Ada parió a Esaú a Elifaz. Perdón. Sí. Y Ada parió a Esaú a Elifaz, y a Basemat parió a Reuel, y a Oliama parió a Jeús, y a Jalaam y a Corá. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra ¿de dónde? De Canaán. Ojo aquí, algo muy importante. Ellos viven en un lugar que se llama Canaán. Ahora, ¿dónde vive su hermano, hermanos? Jacob, ahorita no lo vamos a ver, pero ellos son vecinos, ¿sí? El detalle aquí, ¿cuál creen que es, hermanos? Versículo número 6. Y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, todas sus almas, toda su hacienda y sus ganados y todas sus bestias y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra de delante de Jacob su hermano, porque la hacienda de ellos era grande. Un hermano o alguien que dijo que era muy poderoso económicamente. ¿Quién dijo, hermanos? Por ahí, ¿verdad? Por ahí dijeron que era muy pudiente, exactamente. ¿Qué tenía, hermanos, este hombre? Pues como para mantener 3 mujeres
Pues, hermanos, las podía todas, ¿no? Económicamente. Digo, yo con una no puedo. Pero ahora, fíjense, con ella tiene un hijo, pero con ella tiene 3, tiene 5 hijos, hermanos. Yo no puedo con 2, ¿sí? Y ya ando pidiendo esquina con las colegiaturas y más ahorita que ya se viene el cambio de ciclo escolar. Dios nos guarde, hermanos. Estas personas desarrollaban, ¿qué? Una actividad económica que tenían mucha solvencia, vamos a llamarle así. Ahora, tan es así de que no podían vivir en un solo lugar y buscaban ellos mismos otro lugar que podría darles el mismo, vamos a llamarle así, el mismo sustento económico, tanto en la agricultura como en la ganadería, para toda su familia y toda su hacienda. Y se cambian de lugar a un lugar muy distinto donde vive su hermano, ¿sí? Ahora, sigamos leyendo. Versículo número 7. Porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de ¿qué? De sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y bueno, estos son los hijos de los principales hijos que se mencionan aquí en el libro de Génesis capítulo 36. Estos 5 hijos. ¿Existen más? Claro que sí, hermanos. Existen otras personas que son no los que viven en Canaán, sino ellos van a vivir ya cuando se mudan a este lugar al que se menciona aquí. ¿Cómo se llama el monte, hermanos? Ya se les olvidó bien rápido, ¿verdad? Se llama Seir este monte. Y ahorita lo vamos a ver. Ustedes lean en su casa desde el versículo número 10 hasta el versículo número 21. Y en el versículo número 21, bueno, vamos a leer el 19. Estos pues son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. ¿Por qué se va a mencionar la palabra duques, hermanos? Duque es como un jefe, ¿sí? Es como un principal, es como la máxima autoridad en ese tiempo. Ahora, tomen en cuenta que aquí los descendientes de Esaú no solamente son muchos, sino que son muchísimos, hermanos, ¿sí? Porque ahora ya están divididos por bloques que la escritura llama duques. Pero si ustedes toman otra tradición y solamente dice jefes de familia y dice otra traducción dice los principales y en otros lugares va a decir jefes. Algo bien importante que va a mencionar las Sagradas Escrituras aquí, hermanos, es que ya existían los reyes, fíjense, los reyes del lado de la descendencia de Esaú. Génesis capítulo 36, versículo número 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Y aquí en el versículo 32 hasta el versículo 43 se van a mencionar infinidad de personas que ya eran reyes. En la descendencia de Esaú se creció demasiado. Sí, tan es así de que hoy por hoy, bueno, aquí en el capítulo 36 ya está mencionando a los reyes. En la descendencia de Jacob, ¿hasta cuándo se va a mencionar a los reyes, hermanos? Aquí Jacob, ¿todavía qué es, hermanos? Todavía ni se casa, ¿sí? En lo que hemos estudiado. Se va a casar, tiene que ir a un lugar a conseguir a su mujer, allá pasa 20 años, se regresa a Canaán y se queda allí algún tiempo, luego se va a Egipto y está allí algún tiempo, allá muere y allá se reproducen y luego van a salir de allí y van a llegar a la tierra prometida y todavía no hay reyes. ¿Estamos de acuerdo? Muy distinta, si se dan cuenta, la genealogía de Esaú y muy distinta la genealogía de ¿quién? De Jacob. Si nos damos cuenta entonces, a Esaú, ¿qué era lo que le preocupaba, hermanos? Y la posición que tenía allí. ¿Estamos de acuerdo? Tan es así de que él va a mirar a qué. Va a mirar a lo material, va a mirar a lo físico,
Va a mirar algo de que él pueda crecer. Y de allí vemos varias cosas. Punto número 5, hermanos. Y en el punto número 5, bueno, con este mapita quiero explicarles dónde es Seir, hermanos. Aquí alcanzan a ver, aquí dice montes de Seir, y aquí alcanzan a leer, se los voy a hacer más grande. Ahí lo alcanzan a ver. Este lugar es por donde atraviesan los hijos de Israel, porque aquí dice Mar Rojo. Hay que comprar otro de estos, hermanos. Por aquí pasan los hijos de Israel. Y cuando ellos atraviesan el Mar Rojo, empiezan a bajar por este lado, ¿sí? Aquí está el monte Sinaí, por eso se llama la península del Sinaí. Después van a subir los hijos de Israel por este lugar, ¿sí? Y aquí está un lugar llamado Cades Barnea. ¿Sí se acuerdan de ese lugar? De ese lugar llamado Cades Barnea, los hijos de Israel van a subir para poder reconocer la tierra de ese lugar llamado Cades Barnea. Quiero tomar como referencia que este lugar llamado Cades Barnea, y aquí están los montes de Seir, pero como por aquí ya no pueden pasar los hijos de Israel, para llegar a la tierra prometida, tienen que darle la vuelta y tienen que pasar por ese lugar que era ¿de quién? De Edom, exactamente. Tienen que pasar por los montes de Seir, y así lo explican las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, ¿sí? En el capítulo número 2, está contándoles la historia Moisés, la historia que está escrita en Números capítulo 20, de que los hijos de Israel iban a pasar ellos por Edom, y Edom dice, híjole, hay un pequeño detalle, no los voy a dejar pasar. Ándale, déjanos pasar, mira, no vamos a tomar ni de tus aguas, no vamos a tomar ni de tus viñas, si tomamos algo te lo pagamos. No, denle por otro lado, pero por aquí no pasan. Y no los dejó pasar. Ahí empieza la rivalidad entre los edomitas y el pueblo de Israel. Ahí empieza. ¿Dónde se va a terminar, hermanos? Esta rivalidad no se termina aquí, hermanos, ¿sí? Porque son dos puntos de vista totalmente diferentes. Jacob tuvo bien claro que la descendencia, que su simiente, que todos sus hijos eran hijos de la promesa. Y Esaú tenía bien claro, yo no puedo servir a mi hermano. Cuando lo que le había dicho su papá que era, hermanos, tú vas a servir a tu hermano. Otra historia se hubiera contado si desde un principio Esaú se hubiera doblegado ¿a quién, hermanos? A Jacob, porque era instrucción ¿de quién? De su papá. Ahora, esto que ustedes ven aquí, pues es el mar de los... Esto es Madián, ¿sí? Aquí es Madián, donde vivió... ¿Quién vivió ahí, hermanos? Donde vivía Yetro. ¿Quién era Yetro, hermanos? Era el suegro de Moisés. Ahora, vamos a ver otro mapita, aquí mismo, pero este ya está en grande, hermanos. A ver, pero permítanme tantito. Identificamos aquí dos cuerpos de agua, vamos a llamarle así. Este de aquí y este de aquí, ¿estamos de acuerdo? Y aquí hay una zona que no tiene agua, solamente se conecta con un río. Esto, viéndolo en un mapa, sería más o menos esto, ¿sí? Y aquí está el cuerpo de agua y aquí está el otro cuerpo de agua. Eso que se menciona allí era la tierra de Edom. Yo les preguntaría, ¿creció o no creció? Claro que creció, hermanos. ¿Se hizo grande? Claro que se hizo grande. En el segundo libro de los Reyes, creo que es en el capítulo 12, David enfrenta a los edomitas, ¿sí? En el capítulo número 1 del libro de Abdías se menciona una profecía contra los edomitas, ¿sí? En el libro de Nehemías se menciona que unas personas son enemigos del pueblo de Israel y son de esta tierra, ¿sí? De tal manera que entonces esta nación creció mucho, hermanos. Ahora, vamos a ver el último punto, hermanos.
algo que se le tiene que reconocer a Esaú, ¿qué es, hermanos? Que se reconcilió con su hermano. Cuando en algún momento nosotros leemos en las Sagradas Escrituras que dice que se llenó de odio, de venganza, que hasta llegó a exclamar, ¿no? Y decir, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. Pues, ¿qué creen, hermanos? Cuando ellos se encuentran y Jacob va bajando de algún lugar donde había estado, Jacob va a hacer su hacienda como por este rumbo, hermanos. Sí, ahí arriba, en un lugar que se llama Harán. Ahora, en este lugar de Harán, y aquí está la tierra de Seir, y aquí está la tierra de Edom. De tal manera que creció tanto de que unos ya eran los lugares llamados Monte de Seir y otro era llamado los Montes de Edom. ¿Sí? Hay muchos historiadores que explican que montes y ciudades y tierras no era lo mismo, porque había crecido tanto la descendencia y la hacienda de Edom o de Esaú, que ya se podía confundir, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver aquí, hermanos? Génesis capítulo 33, versículo 1. Y alzando Génesis 33, versículo 1, dice así, y alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú, los 400 hombres con él. ¿Sí se dan cuenta cuántos son 400 hombres, hermanos? Pues no dimensionamos nosotros cuántos son 400 hombres, pero si yo veo una mancha de mucha gente, ¿qué hago yo, hermanos? Pues me espanto. Y en este caso Jacob viene con toda su descendencia, con sus mujeres, con sus hijos, y pues tiene miedo, ¿sí? Jacob, y se va a encontrar ¿con quién? Con Esaú. Y a él viene la mención. ¿Cuál mención creen ustedes, hermanos? Llegarán los días de luto de mi padre, ¿y qué? Y yo mataré a mi hermano. Entonces Jacob dice, ¿qué puedo hacer? Entonces él divide a sus mujeres, ¿no? En el versículo número 2. Y puso las siervas y sus hijos delante, luego a Lea y a sus hijos y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó de delante de ellos e inclinóse a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle y echóse sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿De dónde estaba el odio, hermanos? Dicen que el tiempo cura todo, ¿verdad? Pues en este caso, ¿cuánto tiempo había pasado en Jacob? Por lo menos lo sabemos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Por lo menos 20 años habían transcurrido. El tiempo que él está allá en Padán Aram con sus mujeres y con sus hijos, y allá tiene toda su hacienda, ¿no? Y la escritura menciona, porque Jacob lo está diciendo, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Fíjense lo que va a hacer Jacob para mitigar la situación de que pues no quiere que le maten a su descendencia, ¿no? En el versículo número capítulo 33, versículo 5, y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿qué te tocan estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, e inclináronse. Y llegóse Lea con sus niños, e inclináronse. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él le respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Por qué dice que se encontró a las cuadrillas, hermanos? Porque dice que los dividió y dijo, bueno, si matan a unos, ¿qué hago yo? Pues salgo corriendo con los demás, ¿no? Y si matan a otros, pues yo salgo más corriendo, ¿no? Entonces, de tal manera de que Jacob no va juntamente a encontrarse todos juntos con Esaú, y por eso le está diciendo, ¿qué te propones con todos estos que has mandado? Dice, no, pues yo quiero hallar gracia delante de tus ojos. Dice, no te preocupes. Versículo número 10. No, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer.
toma, te ruego, mi dádiva que te es traída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomóla, y dijo, anda, y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Cuando tengan ustedes oportunidad, hermanos, lean todo este capítulo. Y es un capítulo muy hermoso, donde podríamos pensar que cuando tengamos alguna diferencia con un hermano, por muy grande que ésta sea, ¿a quién tenemos que ir primero, hermanos? A Dios. Esaú, antes de encontrarse con Jacob habla con Dios, ¿sí? Y Dios le dice, no temas. Incluso él pelea con un ángel y Jacob recibe la bendición de Dios. De tal manera de que cuando se va a encontrar con Esaú, a Esaú ya lo encuentra como, hermanos, calmado, tranquilo. Pero ya pasaron bajo el experimento, por lo menos Jacob, ¿de qué, hermanos? De acercarse a Dios. Ahora, muchas veces nosotros pues nos llegamos a pelear o enemistar con algún hermano. Podemos llegar a tener alguna diferencia, pero ¿qué creen, hermanos? El verdadero enemigo no es mi hermano, ¿sí? El verdadero enemigo, ¿quién es? El verdadero enemigo es Satanás, ¿sí? Entonces yo me tengo que amistar con mi amigo, con mi hermano, con mi amigo, ¿sí? Con mi hermano carnal, si es el caso. Nuestro Dios pone en Esaú algo que tan es así que se llega a expresar. Amós capítulo 1, vamos a leerlo, porque no quisiera que fueran mis palabras las que hablaran. Amós capítulo 1, versículo 11. Sí existe el libro de Amós, hermanos, ¿eh? Oseas, Joel, Amós, ahí está. Oseas, Joel, Amós. Amós capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no desviará su castigo, porque persiguió a cuchillo a su hermano y rompió sus conmiseraciones, y con su furor le ha robado siempre, y ha perpetuamente guardado el enojo. Meteré fuego en Temán. ¿Sí saben quién es Temán? Temán es la descendencia de Jacob, hermanos, ¿sí? Léanlo en el capítulo 36. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galad para ensanchar su término, y encenderé fuego en el muro de Raba, y consumirá sus palacios con estruendo el día de batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su ira y su rey irá en cautiverio, él y sus príncipes, todos, dice Jehová. Muchas personas llegan a pensar que esta descendencia de Esaú son los que actualmente es la nación de Irán. Mucha gente piensa que tanto los descendientes de Ismael como los descendientes de Esaú, que ya vimos que son muchos, son quien creen, hermanos, los musulmanes. ¿Sí saben quiénes son los musulmanes? Todos los que profesan la religión del islamismo, ¿sí? Y ellos creen que todos los árabes son el enemigo del pueblo de Dios, ¿sí? Ya pueden conectar la transmisión, hermanos. ¿Qué vamos a aprender en esta noche? Solamente una cosa: no vender nuestra herencia espiritual por cosas pasajeras. Lo repetimos:
No vender nuestra herencia espiritual por cosas pasajeras. Muchas veces nos fijamos en lo pasajero. ¿Y qué es lo pasajero, hermanos? La comida, sí, y nos peleamos con el hermano por la comida. Y nos peleamos con el hermano por el pandero, por la guitarra. Y eso es pasajero, hermanos, ¿sí? Nuestro Dios quiere formar en nosotros que el conocimiento que tenemos de Dios nos transforme, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 34, ese texto me encantó, hermanos, porque fíjense cómo nuestro Dios, cuando está dictando esta historia, Génesis capítulo 25, versículo 34, dice así: así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es decir, él se concentró en las cosas materiales, en las cosas pasajeras. Yo les pregunto, ¿es importante un plato de lentejas? ¿Será importante un guisado de lentejas? ¿A quién no le gustan las lentejas de los que estamos aquí? Pues dicen, hermanos, más o menos. ¿Qué tal con un chorizo de res, hermanos, ahí bien picadito? Guisadas así con chile guajillo. Sí, no me gustan con plátano, hermana, muchas gracias. Sí, he visto, mi mamá se las come con plátanos. En la casa hay una persona que no le gustan las lentejas y por tal motivo todos los de la casa no comemos lentejas, hermanos. Saludos, hermana. Y le damos mucha importancia, así como Esaú. Deuteronomio, capítulo número 6. Nuestro Dios, a través de este patriarca, Moisés, le dice: guárdate. Deuteronomio 6:12. Guárdate, que no te olvides de Jehová. Fíjense, le dice: guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Guárdate es como cuídate, que no se te olvide. ¿Estamos de acuerdo? Proverbios capítulo 23, versículo 23. Y dice así: Proverbios capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que hay cosas espirituales que, hermanos, pues más importantes que las cosas materiales, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, carta del apóstol a los hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17. Y dice así, Hebreos 12, 16. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró ¿con qué, hermanos? Con lágrimas. ¿Sí saben lo que nos puede provocar muchas veces un coraje, hermanos? La muerte, exactamente, ¿sí? ¿Qué más? Una parálisis, ¿sí? Facial, una parálisis, una cosa muy, muy fea, ¿no? Que incluso nos explote el apéndice o cosas así, ¿no? Por cosas materiales. Porque yo no creo que a alguien le explote el apéndice por una cosa espiritual, ¿estamos de acuerdo? Porque por las cosas materiales nos puede venir, ¿qué, hermanos? Consecuencias espirituales. Nos puede venir una colitis, nos puede venir una gastritis, nos puede venir
artritis, ¿sí? Todo eso que significa enitis, significa inflamación de alguno de nuestros miembros, que muchas veces son provocados no por cuestiones corporales, sino por cuestiones emocionales, ¿sí? Otro texto, Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Lo tienen? Capítulo 16, versículo 26 dice así: porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nos está preguntando nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le aprovecha al hombre si granjea al mundo, si gana el mundo, pero pierde qué? Su alma. ¿Qué es más importante para Dios entonces? ¿Lo material? ¿Sí? ¿Por las cosas que nos enemistamos aquí? ¿Eso es importante para Dios? No, hermanos. Lo importante que es lo espiritual. Último texto y con este vamos a terminar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. La próxima semana, primero Dios, y que nos conceda llegar con bien, vamos a estudiar, el tema se llama Jacob en Harán. Y vamos a leer Génesis capítulo 28, desde el capítulo 28 hasta el capítulo 31. Y el texto que les dije, ¿cuál es, hermanos? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Ahí les va. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. El tema de la próxima semana se llama Jacob en Harán y vamos a leer desde el capítulo 28 al capítulo 31 del libro de Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Lo tenemos, dice así, Primera de Pedro 1, 4. Para una herencia incorruptible y que no pueda contaminarse ni marchitarse, reservada en ¿quién, hermanos? En los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Entonces la recompensa, ¿qué creen, hermanos? No es aquí. Si creen que venimos a la iglesia de Dios por la recompensa, ¿qué creen, hermanos? Tenemos una visión diferente, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que esa bendición la vamos a tener ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser una herencia espiritual, no es una herencia material. Que el Señor bendiga su palabra y a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.